un gráfico de cómo fue evolucionando la extensión del copyright y por ende la entrada del dominio público de las obras. Como vimos, la primera ley de derecho de autor fue de 1912. Esa ley tenía un plazo que era de 25 años después de la muerte, o sea, se garantizaba el derecho de autor hasta 25 años después de la muerte de los autores. En 1937 se extendió a 40 años. Después, acá hay un hecho que no figura porque, o sea, en verdad no cambió la ley. En 1979, Uruguay ratifica el convenio de Berna, que es el principal convenio de reciprocidad que marca normas mínimas de derecho de autor y reciprocidad con otros países. Ese convenio establecía un plazo mínimo de 50 años después de la muerte del autor. Pero Uruguay no cambió, o sea, Uruguay sin embargo no cambió la ley para adaptarlo al convenio de Berna y luego a ADPIC hasta el año 2003, que ahí sí pasó a dar 50 años después de la muerte, que es lo que tenemos hasta ahora. Acá lo que, esto es una línea punteada que no se ve bien. Acá lo que marcamos fue, era lo que hubiera sido si se aprobaba el artículo 218 de la rendición de cuentas en 2013, que buscaba ampliar el plazo a 70 años. Y como vimos, esto es una amenaza que va a seguir vigente, que va a ser duro oponerse, porque hay presiones de muchísimas partes. Prácticamente todos los tratados de libre comercio que se negocian en la actualidad incluyen el aumento a 70 años. Entonces va a estar complicado, pero bueno, por ahora tenemos 50. Y bueno. Ahí tengo una consulta, capaz que me da tonta. Lo que ya haya de acá que se firmen otros tratados, las cosas que ya hayan entrado en el dominio público según nuestra legislación, ¿qué pasa? ¿Se deroga o...? Qué buena pregunta, eso depende. Pasó en Argentina. Qué buena pregunta, eso depende de qué haga Uruguay. Por ejemplo, en 2003, cuando se aumentó el plazo de 40 a 50 años, los legisladores dijeron: todo lo que entró en dominio público pasa a dominio privado de nuevo. Eso es lo que comúnmente se hace con las reformas. O Y sea, la de 2013 también. Y la de 2013, o sea, el 218 decía lo mismo: todo lo que entró en dominio público vuelve a dominio privado. Hay otros países donde no pasa eso. Hace unos años. Sí, pero hay otros países donde no pasa eso. Por ejemplo, o sea, donde no pasa eso se dice: bueno, todo lo que entró en dominio público queda en dominio público. Y lo que pasa, eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento. En Estados Unidos optaron por el otro criterio, de no volver nada a dominio privado. ¿Qué es lo que pasa en esos países? Que durante, por ejemplo, 20 años nada entra en dominio público. Igual sigue siendo mejor, o sea, eso sigue siendo mejor que pasar todo a dominio privado de nuevo. Porque ahí sí, podés seguir festejando todos los 1 de enero, pero festejás cosas que en verdad ya tenías un dominio público, ¿no? O sea, es como medio... Pero bueno. Pero eso lo decide cada país. No se puede ser retroactivo una ley. ¿Cómo? No, que no es retroactiva. Es que el plazo de la muerte del autor cambió, no es retroactiva. Esos años, vos no podés reclamar por los años que estuvo en dominio público antes de cambiar la ley. No podés reclamar. Para atrás no se puede. Para adelante, justo no es retroactiva, para adelante pasa a dominio privado, porque la ley lo dice, siempre es para adelante. Claro, pero si ya está a dominio público, ¿cómo vas a reclamar? No podés reclamar por esos años que estaban en dominio público, pero de acuerdo a la ley, a partir de esa fecha para adelante pasa a estar de vuelta. Igual se generan algunos problemas. Vos si por ejemplo, si vos sos un editor y editaste un libro y sigue en las librerías, se puede llegar a generar problemas. Si la usaste a la obra mientras estuvo en... O si está en un repositorio tuyo y después tenés que gastar plata para dar de baja esos contenidos, también genera un perjuicio. Ahí sí. Pero eso es una cuestión política también. Se decide, hay distintos países que hicieron distintas cosas. Es más, uno podría decir: bueno, está bien, extendemos el plazo, pero solo de las obras que se dan a partir de ahora. Entonces se va a hacer efectivo 100 años para adelante. Esa es otra posibilidad. O sea, claro, no te verían con buenos ojos los países. O sea, el lobby comúnmente consigue lo mejor que... Claro, está. Bien.
Otras dificultades del dominio público tienen que ver con, bueno, esto un poquito lo vimos en clases anteriores, con que muchas veces es difícil determinar cuándo se murió un autor. Para los autores más célebres es súper fácil, pero la mayoría de los autores no se sabe cuándo murieron. También tenemos los problemas, o sea, todo esto, las dificultades en cuanto al acceso, ¿no?, al dominio público, porque de nada nos sirve hablar de, oh, qué maravilla el dominio público, si efectivamente no podemos, si aunque las obras estén en dominio público, igual sean de difícil acceso, ¿no? Otro de los problemas es esto, cuando tenemos obras con muy pocos ejemplares, que son de difícil acceso. En todo eso es necesario trabajar en política pública. Otro de los problemas que se da habitualmente son a veces abusos o apropiaciones indebidas de obras en dominio público, que pueden ser por parte de, no sé, de particulares o empresas o instituciones que puedan a veces por distintas razones bloquear el acceso a obras de las cuales tienen el dominio. Esto es muy común en los coleccionistas privados que tratan de bloqueando el acceso generar ingresos, y aunque las obras estén en dominio público. Y también otra de las prácticas es apropiarse de obras en dominio público por parte de editoriales a través de distintos sistemas. Esto puede ser desde agarrar una obra y ponerle 3 o 4 notas a pie, que a veces las notas a pie son muy útiles, pero a veces están hechas deliberadamente para bloquear el acceso a esas obras, porque las notas a pie constituyen un aporte original, entonces luego no podés fotocopiar o hacer nada porque tiene el copyright la editorial. O también poner medidas tecnológicas de restricción. Por ejemplo, vos agarras el Quijote y haces una edición muy linda, pero bueno, el Quijote no, porque lo podés bajar de otro lado, pero una obra en dominio público que no sea tan fácil acceder por otro lado. La primera edición después de que entró en dominio público, que de repente hace 40 años que no se editaba. Una obra que sabés que entonces, puede llegar a vender. vos agarrás y le ponés una medida anticopia, ¿no? Que al usuario le genere como mucha dificultad, como eso, no le permitís copiar al usuario una obra que en verdad él tiene derecho a copiar, pero se lo dificultás por mecanismos técnicos, no legales. Eso es uno de los problemas, ¿no? Y bueno, lo que vemos con estos casos de apropiaciones indebidas del dominio público es, o sea, la reflexión sería que cuando se incumple el derecho de autor, vos estás afectando en todo caso el derecho individual del autor. Pero cuando vos estás bloqueando el acceso al dominio público o te apropias de obras que están en dominio público, el afectado no es un individuo, sino es que somos todos, ¿no? Yo me meto en todo.